Shalom presencia, muy buenas tardes, qué bonito encontrarte en esta tarde de sábado, pudiendo compartir la palabra del Señor, maravilloso. Y después de esto, previo a la cena, qué bonito poder hacer lo que llamamos tienda. Esto, reunidos en casa, hablando de lo que interpretó cada uno de la palabra de Dios y esa revelación que seguramente va a llegar a tu vida y va a dar una enseñanza muy especial a aquellos que están necesitando ese pan de vida. Bueno, quiero compartirte. Estos son los entretelones de trabajar en casa, ¿sí? Compartiendo la palabra. Pero ya te lo voy a contar otro día. Pues sabés que mientras preparaba esta palabra, hoy por la mañana, mientras charlaba con Dios, vino algo maravilloso. Y compartía con algunos de los líderes y con algunos de los discípulos, aquellos de los que su teléfono está en mi agenda, una palabra que está en el libro Comunión Diaria. Y justamente la prédica de hoy lleva ese título. Dios te invita y espera que asistas. Es decir, todos los días Dios nos invita a su presencia, nos invita a compartir con Él. Y depende de cada uno de nosotros el asistir o no. Y tiene mucho que ver con esto que muchas veces hemos hablado en cuanto al enfriarse, al no buscar su presencia. Y el Evangelio de Mateo nos muestra en un paneo, en un abanico de posibilidades, qué es lo que ocurre muchas veces cuando Dios nos invita y nosotros no asistimos. Fue una mañana de dar vueltas justamente con este tema. Un montón de cosas se vinieron a mi vida y recordaba en una oportunidad un compañero de trabajo me invita al casamiento de su hija. En realidad con el que yo tenía trato era con él, no con su familia, no con su esposa, sus hijos, el resto de la familia. Y me invitó y no fui. Una de las cosas por las que no fui, porque dije, no conozco a nadie, solamente lo conozco a este muchacho. La verdad que me siento honrado, pero me voy a sentir incómodo. Así que elegí no ir. Cuando nos volvimos a encontrar, me preguntó, ¿qué te pasó, Ángel, que no fuiste? ¿Tuviste algún contratiempo? Y en realidad lo que inventé fueron excusas para justificar mi inasistencia. Y parte de lo que yo hice está en este libro, en el Evangelio de Mateo. Muchas veces también nos ocurre de que nos invitan a alguna fiesta. ¿Alguna vez te invitaron a alguna fiesta a último momento? ¿Alguna vez te llegó una invitación telefónica ahora en este tiempo? WhatsApp, Twitter. Che, me olvidé de mandarte la invitación, vos sabés que hoy... Y podés hacer dos cosas. Enojarte, o decir, a último momento, ¿te acordás? O la otra, practicar una excusa. Mira, la verdad no tengo que ponerme. Y a esta hora salir, sabes que los negocios cierran temprano. El enojo o la excusa para no asistir. ¿Alguna vez, siendo invitado, no asististe? Aún sabiendo que te esperaban. Son dos preguntas que a veces no nos hacemos y dejamos correr el tiempo sobre esa situación. Y Jesús deja en esta enseñanza contando una historia, ¿sí? Y comparándola con el reino de los cielos, ¿sí? En esta enseñanza que está en Mateo 22, del 1 al 4, Jesús cuenta la historia de un rey. Un rey que había organizado un gran banquete porque se celebraba la boda de su hijo. Y había invitado a un montón de gente. Y cuando llegó el momento de que se iba a celebrar ese gran banquete, mandó a sus siervos para que les recordaran a los invitados que tenían que ir,
que ya estaba listo el banquete, que había matado sus mejores animales, que estaba todo dispuesto, solamente tenían que venir. Pero los invitados se negaron. Entonces Jesús hace un paralelo entre esta historia, ¿sí?, y el reino de los cielos. El rey de la historia es en realidad Dios. El Hijo es Jesús. Los invitados son el pueblo judío. Y los primeros siervos son los profetas hebreos. El segundo y tercer grupo de siervos son los misioneros cristianos. Después se habla de que enojado el rey mandó matar toda la gente e incendiar el pueblo. Y dice que la ciudad incendiada es Jerusalén, algo que ocurrió allí en los años 70 después de Cristo. Y los malos y los buenos a los que se refiere el pasaje constituyen la congregación mixta de la iglesia en aquel tiempo, los gentiles y los paganos. Como en otras parábolas en las que Jesús enseña para que el pueblo pudiera entender, Dios aparece como el dueño, Dios aparece como el rey, proveyendo de algo maravilloso. Por ejemplo, una gran viña, o en este caso, el banquete. Entonces, envía a sus siervos con un mensaje: vengan a la fiesta. La gente, que son los labradores, los invitados, maltratan y matan a muchos de los siervos, que son los profetas judíos y los evangelistas cristianos. Pero la figura de Dios persiste y dice que envía a otros siervos a los que la gente maltrata. Entonces, Dios castiga a los beneficiarios originales, que eran los judíos, el pueblo judío, y transfiere ese beneficio del banquete a los otros. Estos son los gentiles y los paganos. Es en ese pasaje donde dice: vayan los camines, vayan al cruce de los camines e inviten a cuanta persona se les cruce. Y en esta parábola Jesús está involucrado. La parábola del rey y el banquete simboliza la historia de la salvación, en la que Dios envía a sus profetas, a sus evangelistas cristianos, con las nuevas que algunos aceptan y otros no. Quizás no tan diferente hoy, cuando muchas veces queremos sembrar la palabra del Evangelio y algunos la rechazan, otros la aceptan, otros están ahí, ni sí ni no, y están como una suerte de nebulosa. En aquella época la preparación de una boda o un banquete demandaba muchísimo tiempo. De hecho, para que te des una idea, nos trasladamos, para nosotros occidentales, una fiesta empieza por el 8 de la noche, se terminará 5 o 6 de la mañana, ¿sí? Y nada más. Hasta allí es donde acá tenemos un invitado especial. Es allí donde nos salimos un poco de contexto. Las fiestas judías duraban 7 días, ¿sí?, lo cual demandaba no solamente una gran cantidad de alimentos, sino toda la preparación para agasajar a todos los invitados. Entonces, demandaba muchísimo tiempo no solamente la preparación de esa fiesta, de ese banquete, sino que además las invitaciones se mandaban muchísimo tiempo antes. Es decir, si se fijaba para ponerle el mes de noviembre de este año, en enero ya se estaban mandando las invitaciones que la gente generalmente aceptaba. Una vez que el banquete estaba listo, el anfitrión enviaba la noticia a cada invitado avisándole que ya estaba todo listo. Literalmente, y llevándolo a un contexto nuestro, comparemos. Vos solicitas un turno con el médico. El médico te dice: bueno, hoy es día 29 de mayo, el turno se lo voy a dar para el día 3 de agosto, a tal hora. Y el 2 de agosto te están mandando un recordatorio que vos tenés un turno. Claro, hasta acá todo perfecto, conforme a nuestra cultura occidental. El pasaje dice concretamente: los invitados no quisieron ir.
A nosotros, con nuestra cultura, no se nos ocurriría, salvo algún contexto muy especial, no asistir a un banquete, una boda, un cumpleaños, a un aniversario, que nos avisaron muchísimos meses antes. Es diferente cuando la invitación te llega sobre la hora, diferente cuando la invitación te llega un día antes. Pero esta no era el caso. Dice que no ofrecieron excusa a los invitados cuando recibieron la invitación de asistir al banquete. Esa que les había llegado hacía tiempo y que la habían aceptado. Pero ahora se trataba de pasar de las palabras a la acción. Ahora había que ir. Y eso implicaba tener que dejar de hacer todo lo que estaban haciendo para cambiarse de ropa, ir al banquete, lo que generaba cierta incomodidad. Quizás no hay diferencia con la llamada que Cristo hoy nos hace. Nos resulta fácil aceptar a Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Lo acompañamos en la oración de fe. El tema es involucrarse. El tema es cumplir con aquellos detalles que tiene la invitación. Esto es, entre otras cosas, respetar los mandamientos que Dios nos da. Enseñar la palabra en los equipos Zoe, concurrir a los equipos Zoe. Estás en un equipo Zoe, ¿verdad? Porque si no estás en un equipo Zoe, es necesario que te contactes con alguno de los líderes. Hay por WhatsApp un link donde hay un número de teléfono que te permite conectarte para que te deriven a un equipo Zoe. Entonces, no solamente es enseñar la palabra, sino aprender de la palabra, comer el pan de vida, conocer más de Cristo, establecer esa relación interpersonal que nos acerca cada vez más a esa promesa que viene de parte de Dios. Tal vez cualquier servicio dentro de la iglesia. Hoy dije, bueno, pero hoy las iglesias están cerradas. Sí, no sabemos cuánto tiempo va a durar, es verdad. Según hemos escuchado por ahí, la iglesia online vino para quedarse. ¿Y van a cerrar las demás iglesias presenciales? No sabemos. Pero la iglesia online, que vino para quedarse, claro, porque toda esa gente que se conectó durante este tiempo de pandemia, que está en otros países, no la podemos abandonar a su suerte. Entonces vamos a seguir trabajando en la iglesia online y cuando se abra, en la iglesia presencial también. Entonces eso requiere una estructura de trabajo que nos permita ir llevando las buenas nuevas a cada persona que se acerca a la iglesia, a cada persona que necesita de la palabra del Señor. Invitar a compañeros de trabajo o de nuestro círculo social a la iglesia. Hace muchísimos años celebramos una fiesta que era el Día del Amigo. Y recuerdo que en esa oportunidad dije, bueno, más de uno de nosotros tiene más de 1 millón de amigos. No traigas 1 millón de amigos porque no vamos a entrar. Trae 10. Bueno, fue un fracaso. Muchas veces nos cuesta. Aceptamos a Cristo, somos cristianos, nos declaramos cristianos, pero nos cuesta poner en palabras eso que Jesús nos enseñó y nos pide. Ir y hacer discípulos a las naciones. Porque no se trata de convencimiento natural, se trata de hablar desde el Espíritu. Y el Espíritu que te tiene que habitar es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios crece a medida que vos y yo comemos y comemos de la palabra de Dios. Las palabras de humana sabiduría generalmente producen un impacto que lleva al litigio, a la discusión sobre religión y sobre cosas que no edifican la vida de ninguna persona. No edifican la vida del cristiano que pretende evangelizar y tampoco de ese futuro discípulo. Por eso hay que dejar que el Espíritu hable. Las buenas intenciones están bien, pero hablar de Cristo implica comer de Cristo, vivir a Cristo, experimentar a Cristo. Entonces muchas veces fracasamos en eso de invitar a alguien, compañeros de trabajo, del círculo social, porque fracasamos al no tener esa parte que nos falta, ese condimento que nos falta en la comida que pretendemos ofrecer.
abstenerse sexualmente, de relaciones hasta el matrimonio, no cumplir con los mandamientos de Dios, o que reservemos para nuestro discipulado aquellas áreas de nuestra vida que no requieren transformación y que obviamente no me sacan de mi zona de confort. Servimos un Dios cuya gracia va más allá de nuestra experiencia ordinaria. Así que la historia que cuenta Jesús, ¿sí?, se va alejando cada vez más de la real, de la que corresponde al reino de Dios. Y que esa solamente la podemos experimentar a través de una experiencia cotidiana con el Señor. Los judíos, entonces, las personas de esa no eran diferentes a nosotros. Lo que distrajo a los invitados cuando de sorpresa llegó, vengan porque ya está todo preparado, lo único que tienen que hacer es sentarse a la mesa, es decir, literalmente no les daba tiempo a nada. Es decir, tenían que dejar sus artículos de labranza o lo que estuviesen haciendo en la cocina y salir. Y claro, muchos rechazaron esa invitación. Y dije que no éramos diferentes de nosotros porque lo que distrajo a los invitados eran cosas buenas. No eran borracheras, lujurias, discusiones intrafamiliares, no. Eran cosas buenas. Y eran las cosas a las que Dios los había llamado. A eso le estaban diciendo que no. Y recordaba una frase que leí hace muchísimos años. Decía, Dios, hazme bueno, pero que no sea ahora. Es decir, le pido a Dios, pero también le digo cuándo tiene que hacerlo. Y eso generalmente nos trae frustración porque no funciona de esa manera. Y la tentación suele venir muy bien vestida y a veces vestida de honestidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces Dios nos invita a su banquete y nos vamos, en este caso, a una reunión online, una reunión presencial, y decimos, bueno, no, el viernes no, porque trabajo, no, el domingo porque es para la familia. Y tu familia también es de Dios. Y esta tentación de no ir, de no congregarte, de no escuchar la palabra de Dios, tiene que ver justamente con eso bueno, que es la tentación vestida de honestidad. Por ejemplo, no ir porque tengo trabajo. No voy porque tengo que hacer los mandados. Veo que ahora cierra a las 7 de la tarde y ya después no hay nadie para comprar. Y yo salgo a las 6, así justamente tengo que comprar de pasada, no llego. Cuidar los hijos, limpiar la casa, cocinar, lavar los platos, cortar el pasto, pagar las cuentas, reparar la pérdida de agua de alguna canilla que gotea durante toda la noche y no me deja dormir. ¿Dónde le hago lugar a Dios en esta en esta lista? Y tengo una lista de obligaciones y responsabilidades y no sé dónde meterlo a Dios. Y puedo meterlo después de cortar el pasto, o puedo ponerlo después de limpiar la cocina, o, bueno, no sé, buscarle un lugarcito, le hago un huequito. Y tal vez deba hacerle un lugar al final de la lista. O en todo caso, elaborar una nueva lista donde lo ponga primero a Dios, porque es lo importante en mi vida. Todo lo demás es importante, pero no es urgente. En todo caso, lo urgente es tu comunión con Dios. Tu estar atento a que cuando te diga, el banquete está listo, vení, puedas dejar absolutamente todo, limpiar la cocina, el trabajo, lo que tenés en esa lista de responsabilidades. Algo bastante parecido que lo hemos leído un montón de veces en el Evangelio en el Nuevo Testamento.
cuando Jesús los llamó a Pedro, a Andrés y a los demás apóstoles, dice que dejaron absolutamente por seguir a un hombre. Claro que hubo comentarios, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a dejar la empresa, la familia? Bueno, no dista mucho de esto, de que cuando Dios te invita, es para que tu parte dentro del plan bueno, agradable y perfecto lo puedas hacer, que no faltes. Y puedo hacer eso, o puedo esperar una ocasión en la que me sobre el tiempo. Quizás esa ocasión en la que sobre el tiempo es cuando estoy en la cama de hospital, con una vía, o estoy en mi casa, enfermo, en mi cama, sin poder levantarme, o esté privado de la libertad, o esté en un asilo de ancianos, o en cualquier otra situación en la que el tiempo me sobre, en donde ya la lista de la que te hablé perdió significancia y solamente me queda disponerme a ese tiempo con Dios. Y muchas veces suele ser tarde. Estar atento a que cuando Dios te llama al banquete, es decir, heme aquí, ahí voy. Todos, absolutamente todos, tenemos responsabilidades. Y dice que la boda fue llena de convidados. Esto es gente que no había sido invitada la primera vez. Dice que estos convidados, buenos y malos, terminaron todos juntos sentados en la misma mesa. El pobre, el lisiado, el ciego, el cojo, los marginados. Todos, absolutamente todos, tuvieron un lugar y tienen hoy un lugar en el banquete al que Dios te llama. Y sobre el final de este pasaje de Mateo, dice que estando sentados todos a la mesa, había uno que estaba vestido con ropas de mendigo. ¿Y qué significa esto? Que el vestido de bodas que era invitado no llevaba puesto. Y el rey lo ve. Y cuando lo dice, a ver, ¿cómo es que vos no tenés? Y el hombre no supo qué contestar. Y como no supo qué contestar, dijo, átenlo de pies y manos y tírenlo afuera a la noche, donde es el crujir de dientes y el llanto. El crujir de dientes para vos no es nada diferente. Vos y yo sabemos que muchas veces cuando hay algo que nos preocupa, apretamos los dientes, despiertos o dormidos. Hay gente que tiene que dormir con un aparatito para no gastar las piezas dentales. Y eso tiene que ver con angustia, tiene que ver con preocupación, tiene que ver con ansiedad. Bueno, obviamente todo eso te trae angustia, te trae oscuridad y te trae llanto. Y dice que este hombre no contestó a la pregunta del rey. ¿Por qué no llevas puesto el traje de boda? Es que para poder entender este pasaje nos tenemos que ir a las costumbres y usanzas orientales, a las costumbres y usanzas judías, en las que era normal que cuando te invitaban a una boda, el anfitrión le proveía a los hombres un traje de boda, con lo cual estuviera vestido de manera similar a la que estaba el novio. Esto es, este hombre, el anfitrión, preparaba tal vestido para cada uno de sus invitados. Era esto lo que hacía inexcusable la conducta del invitado, que en la parábola de Jesús, él podría haber tenido el vestido apropiado, es decir, el vestido de bodas apropiado, si lo hubiera aceptado y lo hubiera recibido. En otras palabras, este hombre estaba en la fiesta, en el banquete de bodas, sin haber aceptado ni recibido a Jesús. Muchas veces nuestro corazón no está dispuesto a transformarse. Como te dije en parte de esta prédica, no queremos salir del espacio de comodidad.
Le damos a Dios determinadas áreas, pero otras les restringimos el paso. Área prohibida, aquí no. Y eso fue lo que hizo el rey. Si no reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, que es el verdad, el camino y la vida, nunca podés llegar al Padre. Y como te dije al principio, el rey de esta historia es Dios. Todos, absolutamente todos, llegamos al Padre a través del Hijo. Aceptar a Jesús, mi querido hermano, te viste de realeza, te viste de luz, te viste de su gloria y de su poder. Por eso cada vez que vos, ya completamente vestido de realeza, vas a cualquier lugar, la gente no ve a Ángel, no ve a Gabriel, no ve a Daniel, no ve a Estela, no ve a María, ve a Jesús. Ve eso que estaba esperando. Naturalmente hay alguien que te mira, pero el espíritu de esa persona que está hambriento y sediento de la sed de Cristo está viendo su salvación, está viendo la luz, está viendo aquello que puede transformar su vida. Y muchas veces hablé que la ofrenda no es solamente dinero. La ofrenda es tiempo, tu disposición de estar más cerca de Dios, conocerlo, establecer esa relación interpersonal, tener ese ida y vuelta con ese amigo que te va a direccionar de la manera más buena y más intensa. Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y tomé, ya no Mateo, sino el Evangelio de Lucas, 14 del 15 al 24. Y dice que en este pasaje, no diferente al de Mateo, que cuando este siervo regresó y le informó al rey el rechazo generalizado, dice que el dueño de casa se enojó tanto que dio orden al siervo que buscara por las plazas, por las calles del pueblo, en los caminos, en las veredas de los campos, a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, con el fin de que viniera al banquete hasta llenar la casa, completamente. Impresionan las palabras de este rey. Dice, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y me llenen toda la casa. Sabemos que naturalmente un rey se sentiría sumamente ofendido, porque se ofende su investidura, ofenden el reinado, ofenden la corte. Pero Jesús lo está comparando con el reino de los cielos. Y este rey, que es Dios, son palabras, sal por los caminos, senderos e insístele hasta que entren y me llenen la casa. ¡Qué maravilloso! Son palabras en la boca de Dios que denotan el verdadero interés que Él tiene por cada uno de sus hijos, que Él tiene por la creación toda, por cada uno de sus hijos. Por eso vos y yo, embajadores del reino, vamos golpeando de puerta en puerta, mandamos mensajes de texto, mandamos un WhatsApp, impartiendo la palabra de Dios, porque Dios lo pone en nuestro corazón para llevarla así donde Él sabe que hace falta. Mucha gente puede decir, yo no estoy alejado de Dios, yo no estoy alejado de Cristo, no sé por qué me lo dice. Yo no tengo que saber nada, yo soy un sembrador, y como sembrador simplemente siembro en el surco que Dios abrió antes para que yo deposite la semilla que Él me manda depositar. No hago más que cumplir aquello que Él me pide que haga. Es decir, esa semilla que va a traer alimento a tu vida espiritual. Y te busca para que puedas participar de su gran banquete. Y el banquete que Dios te prepara no es algo de poco valor. Así como la historia natural que contaba Jesús tenía un gran valor económico. Y
todo, absolutamente todo, estaba preparado para cada uno de sus invitados. El costo, la preparación, habían corrido absolutamente por su cuenta. Así que Jesús comparó este gran banquete con el reino de Dios. Él preparó un banquete y el costo de tu salvación y la mía fue la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Vos y yo no tuvimos que poner absolutamente nada. Fuimos invitados a la salvación eterna. Y créeme que si vos y yo somos salvos, nuestra herencia es salva. Que si vos y yo somos bendecidos, nuestra herencia es bendecida. Y así de generación en generación. Es decir, que todos nos sentamos a la misma mesa, alegres, con mucho gozo de compartir el pan del Señor. Por eso, en este momento te pido que tomes tus diezmos y tus pactos y sabiendo que con ello no alcanzamos a pagar absolutamente, de hecho Dios no te lo pide, lo que Él hizo por nosotros. Simplemente es como eso que hacíamos antes, hoy ya prácticamente desapareció, hoy las bodas se cobran, los cumpleaños de 15 se cobran, te vendrán la entrada. Antes ir a un cumpleaños o una boda implicaba un regalo, pero un gran regalo. ¿Sí? Y no podías aparecer con una docena de copas compradas en el bazar de la esquina cuando otros habían regalado, no sé, una cocina. Hay cosas que te avergonzaban. Dios no te va a avergonzar por lo que vos pongas en tu sobre. Tus diezmos es un mandato. Tu ofrenda es voluntaria. Y es conforme a la voluntad en tu corazón. Que cada uno ofrende conforme haya prosperado, dice el apóstol. Con voluntad y alegría en su corazón. Vos y yo venimos caminando en este tiempo de aislamiento social, sabiendo cada uno de nosotros cómo enfrentamos la situación natural y espiritualmente. Pero grandes son los testimonios que llegan a nuestra casa de gente que ha visto la mano de Dios recibir bendición donde creyeron que no la había. Y es gente que hoy está sentada en la mesa celebrando el banquete de parte de Dios. Por eso sí te pido que tomes tus diezmos, tus ofrendas, una buena ofrenda y le digas, Señor, este es mi regalo para el reino. De lo que me diste te doy. Celebro y agradezco por cada una de las cosas que diste en mi vida. Las que me diste, las que me das y las que vendrán. Señor, bendigo cada mano que se levanta. Señor, allí estamos declarando que tu mano bendice, multiplica y prospera. No solamente financiera, sino en salud, en prosperidad, en todas las áreas de la vida. En tu nombre, Jesús, lo declaramos hecho. Amén y amén. Qué maravilloso. Gracias, Jesús, por haber compartido esta palabra con nosotros, habernos acompañado, haberla puesto en mi boca y en mi corazón. No dejes para después celebrar el banquete con el Señor. Celebrar el banquete con el Señor, hay algo que te va a transformar en tu hacer y en tu usar. Mañana, 2 reuniones online en presencia Caballito, a las 11 y a las 17 horas. Otra vez vas a volver a sentarte a la mesa con el Señor para disfrutar de un banquete maravilloso. Te bendigo, que tengas un descanso en excelencia, un merecido descanso, protegido, guardado y sabiendo que el Dios de gloria está contigo. Te bendigo. Chao.